Bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestro podcast, Pensamientos Fugaces. Bueno, antes de continuar, agradecer a todas las personas que se suscribieron al canal, ¿verdad? También a todos los amigos, ¿verdad? Que compartieron el video en sus historias. Eso pues creo que es de bastante apoyo. Sí, es cierto, me alegra mucho el recibimiento que tuvimos y esperamos que puedan aprender algo porque este es el propósito de este podcast. Y cuéntame, Carlos, ¿cuál es el tema para hoy? Bueno, el tema de hoy es bastante interesante, quizás importante también para muchos poder escucharlo porque quizás en algún momento de su vida han pasado sobre este tema o estos pensamientos. Y el tema para el día de hoy es pensamientos suicidas, ¿verdad? Entonces, tenemos diferentes definiciones, como lo hicimos en el episodio pasado, de filosofía, también de la Biblia, vamos a leer. No sé, Bernie, ¿tienes algunas definiciones que nos Sí, puedes tengo compartir? algunas definiciones. Por ejemplo, entre los filósofos hay uno que se llama Séneca, y él dijo lo siguiente sobre el suicidio. El suicidio solo debe llevarse a cabo cuando el cuerpo no está en condiciones para seguir, cuando la enfermedad afecte su razón. Y también tengo a Aristóteles. Dice que él considera que el suicidio es un acto que va en contra de la recta razón y por lo tanto se considera como un acto que no es de libre elección. Muy bien, bueno, entonces dos puntos de vista totalmente diferentes, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, el primero de Séneca nos da, podríamos decir, le da una razón o una excusa a las personas para poder cometer este tipo de actos, ¿verdad? Y bueno, Aristóteles igual piensa diferente o totalmente diferente a él. Yo también tengo por acá algunas definiciones de otros filósofos y también, por ejemplo, tenemos Sócrates, ¿verdad? Que dice, vivir es para todos los hombres una necesidad invariable, una necesidad absoluta, aun para aquellos que la muerte sería mejor que la vida, ¿verdad? Y también tenemos otra definición del estoicismo, que dice, uno comete injusticia cuando hace un daño voluntariamente en contra de la ley. El que se suicida parece cometer una injusticia, pues lo hace debido a su ira y contra la recta razón. Y eso es algo que la ley no permite. Ese sujeto, por lo tanto, comete injusticia. Entonces también otro punto de vista bastante diferente a lo que es el suicidio, bueno, las otras definiciones que estábamos leyendo, ¿verdad? Porque dice que el sujeto que lo comete hace una injusticia, ¿verdad? Totalmente diferente Sí. a lo que dice Séneca, ¿verdad? Entonces, muchos puntos, ¿verdad? Diferentes. Sí. Entre ellos que leíamos, hay uno en particular que me da mucho la atención, es Albert Camus, y él era un filósofo y escritor, y él dice algo, no hay un problema más grande en la filosofía verdaderamente serio como el suicidio. No importa en las mejores condiciones o en las peores, el suicidio es una solución al problema de la vida misma, decía él, o sea, un punto de vista como que embarcaba todos los demás puntos de vista en la filosofía, pero igual nos dejaba como en la nada, no tenía una respuesta clara para nosotros. Sí, entonces, bueno, luego de leer estas diferentes definiciones, podríamos plantear algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué crees que estas personas pueden llegar a pensar que esta puede ser su única salida, el cometer esto, o el pensar en esto? Creo que el pensamiento humano, así como es muy amplio y tiene grandes capacidades el cerebro, así también se ve afectada por muchas cosas y así mismo se hunde. Y entre esto, antes de responder esta pregunta, te voy a contar una anécdota. Yo tenía un amigo con el que yo trabajaba antes y por derechos de autor no puedo decir su nombre, pero todos le decían Chino. Y Chino. trabajaba conmigo, lastimosamente, él no tenía papá. Okay. Y le tocaba trabajar desde muy pequeño, le tocó trabajar. Y luego perdió su trabajo. Él era músico. Tuvo que vender las cosas que él tenía para tocar. Su mamá enfermó gravemente. A él lo despidieron. Su novia lo dejó. O sea, como dicen los memes, hasta Chucho lo dejó. Claro. Pero, Le llovió sobre mojado. sí, y es como... Uno no está en esos zapatos como para darse cuenta, pero cuando él me contó, o sea, él estaba hundido. Y yo decía, es cierto, pues, o sea... No le hallas un lado bueno, o sea, solo el que aún tengas vida, pero qué duro. Y él me contó que tenía como pensado suicidarse. Y yo como, qué duro, ¿va? Yo así como, no, haz eso porque... Sí, claro. Pero uno decía, pero es que todo lo que le está pasando. Entonces siento que la mente se ve afectada por muchas cosas. Como mencionaba, siento que una de ellas, respondiendo a la pregunta anterior, puede ser la falta de dinero, la falta de amor, incluso una enfermedad, entre otros muchos puntos que son los más importantes y los más grandes que afectan nuestra vida, que pueden llevar a una persona
El suicidio. Sí, la verdad que como decía, son diferentes pensamientos y cuando investigamos acerca de esto o qué puede llegar o por qué podemos llegar a tener estos pensamientos, ¿verdad? Sí son estos casos que decías muchas veces por lo material, ¿verdad? Hablando de dinero o por la falta de algún padre o la falta de padres, ¿verdad? Si me despiden del trabajo, tengo deudas y qué voy a hacer con las deudas, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí creo que es un punto muy importante que a veces nosotros no le ponemos atención, ¿verdad? Y a este tipo de personas, como decías tu amigo, creo que muchas personas en algún momento o en algún punto de su vida probablemente se han acercado a alguien diciéndole, mira, yo tengo pensado hacer esto. Pero hay muchas veces creemos que las personas que se acercan a nosotros y nos dicen, mira, quiero hacer esto, no lo van a hacer porque uno dice, ¿cómo alguien que quiera atentar contra su vida, podríamos tomarlo a este punto, me lo va a contar? Sí. Pero realmente esa persona está buscando una ayuda, buscando una salida, que muchas veces decimos, es un chiste, ¿cómo lo va a hacer? Pero sí es algo muy fuerte, que si en algún momento a cualquiera de nosotros alguien se acerca con ese pensamiento, pues debemos de ayudarlo, ¿verdad? Y intentar pues apoyarlo en todo lo que podamos. Sí, entre esto tenemos también algunas preguntas que queremos ir resolviendo, que ustedes nos dejaron en Instagram, y gracias por eso, porque en verdad las tomamos en cuenta. Cualquier aporte es bueno siempre. Así que, ¿tienes alguna de las preguntas que nos mandaron? Sí, yo tengo una pregunta. No vamos a decir el nombre de la persona, por derechos de autor, decías. No, pero bueno, no lo vamos a decir, pero sí, hay una pregunta que dice, ¿qué tuvo que haber pasado para que un pensamiento de gran magnitud pase por la mente? Entonces, yo investigaba, también leía acerca de un libro de una psicóloga muy buena y también que es cristiana, entonces pues tiene diferentes puntos de vista. Entonces yo anotaba por aquí algunas cosas para poder responder a esa pregunta. Entonces creo que por aquí lo tengo. Entonces dice que hay muchos factores, ¿verdad? Como momentos de angustia, trastornos de salud mental, puede ser, trastornos de salud física o incluso medicamentos que también pueden llegar a que nosotros podamos caer en depresión y poder tener estos pensamientos. Pero yo, justo cuando hablábamos de que íbamos a tocar este tema, me recordaba de una vez una prédica que vi hace 2 años, si no estoy mal. Entonces, en esa prédica citaban el libro de Jeremías 27 en adelante. Pero cuando leemos esta parte de la Biblia, que la tengo por acá también, uno diría, ¿cómo? Jeremías está hablando en este caso. Y uno dice, ¿cómo Jeremías, verdad, pudo llegar a pensar esto? Pero realmente son pensamientos que todos estamos propensos a tenerlos, ¿verdad? No solo alguien normal, no, todos. Entonces, me gustaría citar un poco de lo que dice en Jeremías, ¿verdad? Y dice, vamos a empezar desde el 7, para entrar un poco el contexto. Y si leemos el título, dice Lamento de Jeremías. Y dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Ok, pero vamos a ver. Por aquí vamos a adelantarnos un poquito porque vamos a ir al punto al versículo 14, que aquí viene lo fuerte y lo que yo en algún momento dije, ok, eso es Jeremías, ¿cómo pudo llegar a pensar eso? Y entonces dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Entonces, otro versículo que me impactó también, que dice, ¿por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Entonces, creo que este es un versículo, un capítulo que es bastante impactante. A mí me impactó cuando hace 2 años, como te decía, lo pude ver en esa prédica, ¿verdad? Y lo pude leer y
porque son pensamientos que pasaron por hombres muy importantes de la Biblia, que nosotros podemos decir, no les puede pasar. Pero si en algún momento les pasó a ellos, a nosotros también nos puede pasar, ¿verdad? Entonces, solo para citar un poco de la respuesta que le damos a la persona que nos dejó la pregunta en Instagram. También tenía por acá otra pregunta. Bueno, si querés, no sé por qué te digo tú. Entonces, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Bernie, ¿tienes alguna por ahí? Tenemos alguna pregunta que nos dejó un joven. Dice, escúchenla porque la pregunta está muy interesante. ¿Sacrificar mi vida por alguien, aún sabiendo que atento contra mi propia vida, es pecado? Obviamente esta pregunta quiere ser resolvida con la Biblia. Claro. Dice esto tomando en cuenta de que lo hago voluntariamente. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Entonces veamos. Primero que nada quiero responder con algo capcioso, que es muy cierto. Dice el Evangelio de San Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que el que pone su vida por sus amigos. O sea, imagínense, ya está hablando de que alguien da la vida por alguien más, o sea, claro, un amigo, y que eso es amor. O sea que yo sí lo puedo hacer voluntariamente por un acto de amor a un amigo. Entonces no hay pecado en esto. Pero tenemos que entender, quizás parafraseándolo un poco, quizás la pregunta es más amplia. Entonces quiero que tomemos algunas cosas en cuenta también. Recuérdense que Satanás tentó a Jesús en el desierto. Y lo hizo cuando le dice que si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Igual mandará a sus ángeles para que te sostengan. O sea que le estaba pidiendo a Jesús que atentara contra su propia vida. O sea que le estaba pidiendo que cometiese un suicidio. Sí. Lo cual obviamente decía, no pondrás al Señor tu Dios en prueba. O sea, no se puede. O sea que no podemos atentar contra nuestra propia vida. Además de eso, recuerden que la gran mayoría, por lo menos hablando en general, la gran mayoría de autores reconocidos concluyen y concuerdan de que somos un cuerpo físico y espiritual. Esto significa que parte de esos pensamientos es porque somos influenciados de alguna forma también dentro de nosotros, no solo mentalmente. Sí. Sí, la verdad que es una muy buena respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Entonces, como te decía, bueno, creo que no lo dije al 100%, estaba leyendo un libro de una psicóloga, ¿verdad? Voy a citar su nombre, que se llama Caroline Leaf, y el libro se llama Enciende tu cerebro. Entonces, creo que los pensamientos son muy poderosos, ¿verdad? Entonces, a lo que hablabas acerca de los pensamientos y lo que tenemos, o lo que está detrás también, ¿verdad? Dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, estos pensamientos, pues, también vienen a muchas veces a arruinar nuestra mente, ¿verdad? Los pensamientos llegan a nuestra mente y pueden muchas veces afectarnos tanto físicamente, ¿verdad? Psicológicamente. Entonces, es una muy buena respuesta a esta pregunta. Yo también tengo por acá una pregunta más, ¿verdad? Vamos a ver si la puedo encontrar. Sí, aquí está. Dice, ¿las redes sociales pueden influir en tomar esta decisión? ¿Verdad? Y entonces sí, las redes sociales pueden llegar a afectar a tomar esta decisión. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque muchas veces las redes sociales, este tipo de temas nos lo hacen ver tan normal, nos lo hacen ver como, no importa, ¿verdad? Es algo que te puede suceder. Si en algún momento podés o tenés estos pensamientos, está bien que lo hagas, pero realmente sabemos que no está bien que lo hagamos, ¿verdad? Entonces, las redes sociales sí pueden influir por los diferentes temas y las diferentes cosas que se hablan, pero entonces acá me gustaría también citar una parte de la Biblia que está en Romanos 12:2. Sí. Y voy a leer la versión de nueva versión internacional. Y dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, acá dice, sean transformados mediante la renovación de su mente, ¿verdad? Entonces, a pesar de que en las redes sociales hayan tantas cosas que nos digan, ok, está bien que lo hagas, pues debemos de ser transformados, ¿verdad? Pero aquí habla de una transformación de la mente, ¿verdad? Y como te decía, en este libro cita muchas cosas hablando de que la mente es la que recibe todos nuestros pensamientos y luego la mente es la que los ejecuta,
¿verdad? Entonces pensamos, la mente lo recibe y luego lo ejecuta. Y puede llegar a afectarnos en muchas cosas, como te decía, tanto física como psicológicamente, ¿verdad? Entonces acá tengo citando nuevamente el libro de la psicóloga que se llama Enciende tu cerebro, que dice: lo que piensas en tu mente modifica tu cerebro y tu cuerpo. Estás diseñado con el poder de encender tu cerebro. Tu mente es ese switch, ¿verdad? Que nos puede cambiar ¿verdad? Esos pensamientos que tenemos. Entonces, esa es la respuesta que tenemos por acá a la pregunta, a las dos preguntas que tenía. ¿Tenés alguna otra? Sí, ¿no? con respecto a la pregunta que me habían hecho antes, también querían como una base sobre el suicidio o parte de su historia en la Biblia. Tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, todos sabemos de que Saúl se suicidó, dice que murió a su propia espada y luego su hijo murió también. Entonces entra como ya sabemos qué es lo que te puede influenciar. Y algunos preguntaban ahí también en Instagram: ¿será que este acto en contra de mí, mi vida, puede hacer de que yo pierda la salvación? Veamos, Saúl se quitó la vida. Sí, es impactante. algo impactante. O sea, imagínense, les pongo algunos casos. Por ejemplo, alguien mencionaba una vez que, por ejemplo, una chica estaba en un lugar peligroso, ¿va? Imagínense, y se encontró con unos tipos. Y dice, la historia cuenta de que le iban probablemente, además de asesinar, la iban a violar o algo así. Y la chica se quitó la vida. Era creyente. Ahora la pregunta es: ¿se quitó la vida? ¿Será que va a ir al cielo? Pero uno dice: ¿pero cómo? Si se quitó la vida porque iba a pasar algo malo con ella. Entonces son esos casos los que hay que tomar en cuenta, porque no todos los casos son iguales. Ahora veamos, como dijimos, Saúl se quitó la vida en 1 Samuel 31:4. Ahora bien, 3 capítulos antes, el profeta Samuel le habló a él y le dijo de que así iba a ser como Dios iba a trabajar con él, iba a llevárselo, que iba a entregar el reino en manos de los filisteos, esto y el otro, pero le dijo que estarían conmigo, que estarían contigo el día de mañana. Da a entender de que de todos modos así iba a ser el proceso y se iban a quitar la vida, pero iban a estar con Dios. Claro. Entonces son como ideas incógnitas que quedan. Además de esto tenemos algunos otros ejemplos que son muy claros, como Judas, ¿verdad? Que se quitó la vida, se ahorcó. Pero hay otros casos que son como un poquito más particulares. Por ejemplo, el de Sansón, que entregó su vida, pero se la quitó porque fue voluntariamente, pero él le pidió las fuerzas a Dios para poder llevarse en venganza a todos los filisteos. Claro. Entonces es un suicidio voluntario, o sea, suena como... Sí. Tal vez no habíamos escuchado sobre ese punto, ¿va? Además de esto, hay otros casos en los que Dios no permite que esto pase. Okay. Por ejemplo, la palabra también dice que en Jonás 4, versículo 15, sabemos el contexto porque él estaba enojado, esto y el otro. Jonás dice: y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que la vida. O sea, imagínate, pero Dios no permitió que se quitara la vida, tenía un propósito, ¿va? Además de esto también recordamos todo lo que le pasó a Job. Sí. Y tanto que sufrió, o sea, es una historia impactante y no se quitó la vida, aunque sí como Jeremías, sí, también en algún momento tuvo sus pensamientos de, bueno, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Por qué estoy pasando esto? Sí, justo cuando leías Jeremías fue que se me vino esa historia, porque dicen palabras muy similares. Él dice, Job dice en el capítulo 7, versículo 15, dice: y si mi alma tuvo por mejor la muerte, o sea, y habla de todo su sufrimiento y que maldijo el día de su nacimiento también, o sea, muy similar, pero Dios no dejó que muriera, al contrario, tenía un propósito y lo multiplicó mucho más. Además, para tener algo más certero y conciso, recordemos que la palabra de Dios dice en Corintios de que este cuerpo ya no es nuestro. Cuando pasamos a ser creyentes, hay una diferencia cuando alguien es creyente y cuando ya no lo es. Dice que ese cuerpo ya no es nuestro. ¿Por qué ignoráis vuestro cuerpo si es templo del Espíritu Santo? Dice. Además de esto, Dios da vida y no da muerte. Además dice que los planes para nosotros son de vida y no de muerte. Eso significa que no está buscando obviamente que nos suicidemos, ¿verdad? Claro. Pero por eso te resaltaba los otros casos anteriores, porque es interesante cómo resolver eso. Hay que ser concretos y decir de que no están todas las respuestas posibles de una forma directa. Hay casos que solo Dios sabrá cómo juzgarlos y tratarlos porque son diferentes. Y no podría decirte como, mira, la palabra de Dios dice esto, porque son casos especiales. Sí. Entonces... Sí, como decías, bueno, quizás agregando un poco...
son casos totalmente diferentes. Un ejemplo, hablamos de Judas, hablamos de Sansón, pero son dos casos igual que son suicidios, ¿verdad? Pero claramente los dos fueron voluntarios, ¿verdad? Uno con un contexto y otro con un contexto, porque al final es voluntario lo que se hace. Pero al final creo que no se tienen, como decías, todas las respuestas, ¿verdad? Sí tenemos que analizar el contexto a fondo y creo que probablemente estos son unos de los mencionados secretos de Dios, ¿verdad? Sí. Que realmente solo Él sabe qué decisión al final tomó con cada una de estas personas. Y eso no solo puede suceder en el pasado, sino que puede venir a este momento, ¿verdad? Entonces... Hay unos puntos también en lo que tocaba en cuanto a la filosofía, me parecía muy interesante cómo es que el suicidio se aplica de diferentes formas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los soldados que entregan su vida por la patria? Un suicidio patriótico. No lo puedo juzgar igual que una persona que se ha quitado la vida por excesos o por drogas. O sea, es muy diferente. Porque estamos regidos bajo las leyes de esa nación, ¿verdad? Y lo hacen como algo en honor a su patria. Entonces no puede ser juzgado igual. Otro de los tipos de suicidio que también menciona la filosofía es el suicidio por sufrimiento. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, te pongo a vos de ejemplo, y tenés una muerte, una enfermedad terminal y vas a morir y te amputaron una pierna y te quedan 3 días más de sufrimiento, pero apenas estás respirando y estás en una máquina, pero aún puedes hablar? Entonces, alguien podría decir, no, pero todavía puedes componerte o mejorarte, pero probablemente no. Entonces, si decidís ya no seguir con vida, entonces, cometió suicidio, o sea, pero son ciertos puntos porque es diferente, vas a morir y estás sufriendo. Entonces, otro de los puntos que toca la filosofía también es el suicidio que se da voluntariamente por amor, por ejemplo. ¿Qué pasa con los papás que han dado su vida por sus hijos y han entregado su vida? O sea, como, llamémoslo como un suicidio voluntario. Entonces, no puede ser juzgado igual, ¿verdad? Sí. Que una persona que se ha cansado de muchas cosas y se ha quitado la vida. Ahora bien, luego de hablar de este punto, ¿verdad? Que me decías, venía a mi mente lo siguiente. Quizás son diferentes contextos, ¿verdad? Porque quizás el papá que da la vida por un hijo no está pensando en suicidarse como tal, sino que es un acto de amor, ¿verdad? Entonces, es totalmente diferente, como decías, ¿verdad? Una persona que tomó la decisión, un ejemplo, hizo algo malo y dice, bueno, mejor acabar con mi vida porque ya no puedo hacer nada más, ¿verdad? Pero creo que en el caso de los padres, un ejemplo, un padre que da la vida por su hijo, ¿verdad? Entonces, no piensa como tal, me voy a suicidar, sino que realmente es un acto de amor. Y como decías, Dios lo va a juzgar diferente, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Por la decisión que tomó. Entonces, creo que tenemos muchos ejemplos hablando de, como decías, recordando un poco de lo de tu amigo, ¿verdad? Muchas personas que pueden estar pasando por esto y también necesitan ayuda. Entonces, es importante que los apoyemos. Como te decía, yo quiero también tocar una pequeña anécdota, que tengo. No voy a decir tampoco el nombre de la persona, ¿verdad? Pero sí fue una persona pues, que se suicidó, ¿verdad? Pero todo pasó realmente y luego yo conversaba con mi primo y me decía, mira, esta persona muchas veces me dijo, mira, me voy a suicidar, un ejemplo, ¿verdad? Pero yo pensaba que era mentira, porque yo dije, ¿cómo alguien que se quiere suicidar me lo va a decir o me lo va a contar? Pero muchas veces esas personas lo que quieren es encontrar un apoyo, encontrar quizás una salida. De que yo le diga, ¿cómo que te querés suicidar? ¿Verdad? Yo te voy a apoyar, mira, podemos hacer esto. Nosotros que vamos a la iglesia podemos apoyarlos a través de la iglesia. Y también, pues, intentar de buscar ayuda en algún psicólogo. Muchas veces como cristianos tenemos miedo a los psicólogos. Los psicólogos son del diablo. Son para locos, ¿no? Son para locos, ajá. Entonces, creo que tenemos que dejar de tener miedo a los psicólogos, ¿verdad? Claramente buscar el tipo de psicólogo que nosotros como cristianos, pues, necesitamos. Si es un psicólogo cristiano, pues, mejor, ¿verdad? Pero, como te decía, esta historia es muy impactante para mí porque yo digo, ahora lo analizo y digo, esta persona pudo haber hecho algo por la persona que decidió cometer este acto, ¿verdad? Entonces, sí, es muy importante este tema, pero sigamos con lo que tenías. Sí, además que eso que decías, la verdad que hay mentes incomprendidas realmente. Por ejemplo, hace poco me contaba alguien que no está aquí en el país, es del exterior, me decía de que... Del exterior, ya.
¿Se dan cuenta? Un saludo a todos los que nos ven desde otra parte, claro. Desde Argentina, gracias. Gracias por ver. Estados Unidos también tenemos unos amigos tenemos amigos de Estados Unidos que nos ven. ¿Y cómo es eso de que había alguien que estaba sirviendo en todas partes o estaba en esto? Una vida relativamente exitosa, juventud, estudios, todo bien, y se quitó la vida. Entonces uno dice, ¿cómo podemos comprender eso? Realmente no se puede. O sea, hay mentes que son incomprendidas. Nunca realmente vamos a poder entenderlas al 100, pero lo que decías es cierto. No podemos hacer un oído omiso a esto, sino que realmente hay que tomarlo en cuenta porque no sabemos si, bueno, lo dijo en broma, no hay problema y el día de mañana ya no esté y quedan en nosotros, bueno, pudimos haber hecho algo por eso. Abarcando algunos últimos puntos, ¿el suicidio es pecado o no es pecado para ti? Bueno, para mí realmente es un punto bastante difícil y creo que luego de los escenarios que vimos, yo no te podría dar una respuesta. Luego te voy a hacer la misma pregunta y me vas a decir, tal vez sí o tal vez no. Pero viéndolo desde los puntos de vista diferentes que tenemos en la Biblia, ¿verdad? Sin basarnos en ejemplos tanto como los que tenemos actualmente, sino que en la Biblia, para mí es un secreto de Dios, como te decía. Ese es mi punto de vista, no sé. O te podría decir que en algún caso sí puede ser algún pecado o en algún otro caso no, ¿verdad? Yo he escuchado de personas que dicen, dos puntos de vista, las personas que se suicidan tirándose de un puente, por ejemplo, esas personas pudieron haberse arrepentido mientras iban en el aire, o otras personas dicen, no, las personas ya tenían, pero entonces, para mí, yo no pudiera responder esta pregunta. Es un secreto de Dios. Sí. A ver, punto de vista. ¿Qué decís? ¿Es pecado o no suicidarse? Pues como dijiste, basándonos en la Biblia, es bastante controversial. ¿Por qué? Porque sabemos de que si atento contra mi cuerpo, que es morada del Espíritu Santo, entonces estoy cometiendo algo en contra de la ley. Y si es en contra de la ley, entonces es un pecado. Ahora bien, hay algo que es muy cierto. Y si fuese un pecado, tomémoslo desde el punto de vista de que es un pecado. Si fuese un pecado, ¿esto quiere decir que puedo ser perdonado de ese pecado? ¿Qué crees vos? Pues supongamos de que si es un pecado, claro. Entonces, ¿Dios puede perdonar ese pecado? Dios puede perdonar ese pecado. Entonces, muy bien, yo también creo que sí. ¿Por qué? Porque la palabra dice que todo pecado puede ser perdonado a excepción de uno, que es la transgresión contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vemos de que sí puede ser perdonado. Además de esto, Romanos 8:38 nos enseña de que nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni la muerte, ni del amor de Dios, ¿verdad? Entonces, es bastante... Ahora bien, es un pecado y Dios nos perdona todos los pecados. Como decías, hay un pecado que realmente pues, no se puede perdonar. Ahora bien, creo que puede ser un pecado, no sé, que Dios lo perdone, pero la persona tiene que tener tiempo para arrepentirse. ¿O qué crees? Sí, ahí es donde entran los casos que decías, ¿verdad? Como el que se tiraba, iba pidiendo o puede pedir en el camino, ¿verdad? Es irónico, pero sí. Porque también creo que muchas veces hay tipos de suicidios instantáneos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, mejor no tomemos ejemplos, pero creo que todos sabemos que hay suicidios instantáneos, que no hay tiempo de pensar. Pero hay otros tipos de suicidios que las personas sí tienen tiempo de quizás analizar o pensar o pedir perdón, como decía, ¿verdad? Entonces, es un secreto que en algún momento Dios nos lo va a revelar. Sí, sin lugar a duda. Y también queremos agradecer a alguien que nos dejó un mensaje que dice: el diablo es quien nos engaña y luego llegamos a pensar cosas que no imaginamos. Es una batalla constante, no física, sino que espiritual, ya que en ella se halla nuestro espíritu y nuestra mente, ¿va? Uh-huh. Realmente queremos que en verdad hayan aprendido algo sobre esto. También si tienen puntos de vista, opiniones o cualquier otra cosa, puedan compartirlos en los mensajes, en los comentarios. Siempre tomamos en cuenta sus mensajes. Y además de eso, tenemos un canal en Instagram que se llama Pensamientos Fugaces Pod, que pueden seguirlo. Ahí estamos para poder responder cualquiera de sus dudas. Este canal, que es como comunitario, podríamos llamarlo, claro, en realidad se forma con opiniones variadas de cada uno de todos ustedes. Y además de eso, podemos escucharlos, podemos leerlos. Si no tienen con quién hablar, realmente podemos darle algún consejo o algo, ¿verdad? Sí, por ahí los vamos a estar leyendo y como decías, podemos también
escucharlos, ¿verdad? Si alguien pues igual necesita ayuda, puede ser que alguien que esté del otro lado viéndonos o escuchándonos, pues de la misma forma necesita ayuda. Igual nosotros podemos estar ahí para ayudarles, ¿verdad? Igual, gracias por escucharnos un día más, ¿verdad? El día de hoy, pues creo que la producción va a ser un poquito diferente. No los están viendo, pero de aquí detrás de nosotros tenemos a una gran producción. No, pero tenemos a muchos amigos que nos están apoyando y también darles las gracias a ellos porque creo que tienen el interés en este proyecto y esperemos que este proyecto siga creciendo. Sí, y los esperamos en nuestro siguiente episodio. El tema del siguiente episodio es un secreto. Sí, eso te iba a decir. Descúbranlo en nuestras redes sociales. Mejor no dar spoilers porque si no... Fue un gusto haberlos tenido. Espérennos.